Vamos a estar presentando esta palabra delante del Señor para que el Señor siga hablando y enseñándonos a través de ella. Hoy iniciamos una nueva estrategia, amados hermanos, así que estemos bien atentos, prestando atención para que podamos, cuando sea necesario y Dios así lo requiera de nosotros, ejecutarla, lo ejecutemos con sabiduría y con un entendimiento claro. Amén. Inclinamos nuestros rostros y le pedimos a nuestro Dios que nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias porque nos permitiste levantarnos, Señor. Pusiste, Señor, alimento en nuestra mesa, vestidos, Señor, en nuestro cuerpo, calzado en nuestros pies, y nos permitiste venir a tu casa a darte gloria y honra. En este momento te pido, Señor, que sigas bendiciendo nuestras vidas a través de tu palabra, Padre. Nos sigas enseñando, instruyendo, Señor, exhortando si es necesario, confortando, Padre, cada uno de nuestros espíritus. Ayúdanos a estar atentos y apercibidos en todo momento, Padre, que podamos, Señor, ser ese ejército en orden, dispuesto, preparado, Padre, a ir y guerrear y pelear, Señor, hasta ver a nuestros enemigos, Señor, derribados. Te pido que bendiga a los maestros de escuela dominical, Señor, de sala cuna, Padre, los maestros de jóvenes que también sean preparados, Señor, fortaléceles, susténtales, Padre, que puedan enseñar tu palabra con denuedo, poderoso Dios, y cada niño, cada joven, aún los que maman, Señor, puedan recibir ese evangelio, Señor, y quede atesorado en el corazón, Padre, para que en el tiempo oportuno pueda, Señor, ese fruto, Señor, esa semilla dar fruto en plenitud en cada una de esas vidas. Bendícenos, Señor, reprende todo lo que no es tuyo, Padre, guárdanos y líbranos del mal, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En esta mañana, como les dije anteriormente, nada más aquí un recordatorio de la hermana Hazel con respecto a la estrategia de los domingos. Iniciaríamos el próximo domingo, si Dios lo permite, y también tomar en cuenta, amados hermanos, que el servicio del miércoles no va a ser transmitido, así que si usted no desea perdérselo, pues tendría que asistir a la casa de oración para que entonces pueda ejecutar esta estrategia en unidad con el resto del cuerpo de Cristo. Vamos a iniciar en esta mañana, amados hermanos, con la enseñanza que hemos venido viendo, un ejército en orden de batalla. En esta mañana, como les dije anteriormente, vamos a estar iniciando con una nueva estrategia. En este caso sería la estrategia del ayuno. El ayunar también es una estrategia que Dios nos dejó, con la cual, amados hermanos, podemos vencer, derribar cada uno de nuestros enemigos. Podemos recibir aún la fortaleza, podemos recibir el sustento de parte de Dios, podemos recibir el respaldo de parte de Dios en medio de todo aquello de lo que tengamos que enfrentar. Y en este caso, pues vamos a estar estudiando ciertos pasajes bíblicos, amados hermanos, de pueblo, de varones que utilizaron de esta estrategia porque les era necesario en momentos particulares de su vida, con el fin de poder ver la victoria en medio de lo que emprendían y en medio de lo que vivían diariamente. Y en este caso vamos a iniciar en el libro de Esdras, amados hermanos. Nada más tomar en cuenta, y creo que todos lo sabemos, pero si alguno no lo sabe, pues el ayunar es el abstenernos de comer o de beber por un tiempo determinado. Por una hora, una hora no, ¿verdad? Pero 2, 3, 4, no sé, pero es un tiempo ahí, ¿verdad? Medio prolongado, donde nos vamos a abstener de alimentación y nos vamos a abstener de bebidas en este caso. Y vamos a ver la razón por la cual es necesario que muchas veces ejecutemos este tipo de estrategias. Como les dije, Esdras, vamos a ir al capítulo 8. Esdras capítulo 8, vamos a leer los versículos del 21 al 23, nada más como para iniciar antes de leer y entender por qué razón este varón llevó al pueblo, a los que estaban con él, a utilizar de esta estrategia. Amados hermanos, Esdras fue un profeta o un varón, amados hermanos, que estuvo, un sacerdote, un escriba que estuvo en la época del rey Artajerjes. Él era rey de Persia, amados hermanos.
Anteriormente a él estaba el rey de Ciro, que también fue rey de Persia. El rey de Ciro, amados hermanos, fue el rey que le dio la oportunidad o les permitió en este caso, Zorobabel y una parte del pueblo de Israel retornar a Jerusalén. Esto fue luego de que habían sido exiliados y llevados a Babilonia, ¿ok? Entonces, en este caso, el rey Ciro permite a Zorobabel y aparte del pueblo de Israel, un grupo de judíos, partir hacia Jerusalén, y aún les permite recoger ofrendas de en medio del pueblo donde se encontraban para que entonces pudieran ir a reedificar el templo, porque acordémonos que cuando Nabucodonosor y el rey de Babilonia vino a sitiar Jerusalén, pues destruyeron el templo y se habían llevado aún los utensilios que habían dentro del templo. Y este rey Ciro y aún el rey Artajerjes permitió que todo lo que había sido tomado por Nabucodonosor aún del templo, en lo que era utensilios, fuera devuelto al pueblo de Israel. Entonces Ciro le permite a Zorobabel y ellos van. 80 años después de esa primera partida, amados hermanos, de ese primer retorno, es que el rey Artajerjes, también de Persia, le permite a Esdras el retornar también a Israel o a Jerusalén en este particular. Ya habían pasado 58 años desde que se había levantado el templo. Vean cuánto tiempo duró aún el pueblo de Israel en retornar a la ciudad y a la tierra que Dios les había dado, que Dios les había prometido, que la habían llegado a perder por causa de la rebelión y por causa de levantar ídolos e inclinar su corazón a otros dioses. Pero en su misericordia Dios les permite retornar, Dios les permite volver. Y en este caso, a través de Esdras, amados hermanos, como les dije anteriormente, que era un escriba, un sacerdote, dice la palabra en el capítulo 7 que él era diligente en la ley de Moisés, o sea, la escudriñaba, la conocía. En este caso, el viaje de regreso hacia Jerusalén duró 4 meses. Ellos duraron 4 meses en regresar, pero antes de regresar, bueno, anteriormente a eso también Esdras le pidió, o Artajerjes, qué nombre más complicado, le dio una carta a Esdras para que mientras se daba el retorno, si algún enemigo se levantara, lo que fuera, pues él pudiera presentar esa carta mostrando que tenían permiso de parte del rey de Persia de volver a su ciudad, volver a Jerusalén. Y dentro de lo que habla los primeros versículos del capítulo 8, amados hermanos, específicamente a partir del 15, dice que ellos se quedan en el Esdras y varios varones más se quedan en el en el río, ahí en Ahava se llama. Y ahí acamparon por 3 días, porque no habían levitas en ese momento que fueran. Entonces él llamó a buscar. Acordémonos que los levitas eran los ministros o la tribu que Dios había establecido a través de Moisés y aún luego a través de David para que ministraran en medio del templo. Pero en ese particular no habían. Entonces él manda a buscar uno de los linajes. Si ustedes se ponen a ver, son un montón de nombres ahí y no me acuerdo. Pero vinieron esos levitas. Y es ahí donde Esdras en el versículo 21 del capítulo 8 dice y expresa o está escrito: publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios y para solicitar de él el camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio.
Entonces, en este particular, a causa de la necesidad específica que había de parte de Esdras, de parte de las mujeres, de los niños, aún de sus propios bienes, vio necesario Esdras levantar este ayuno, utilizar esta estrategia para buscar ese respaldo de Dios, para que Dios viniera a defender a su pueblo, para que Dios viniera a guardarlo de todo aquello que quería venir a destruirles. Y entonces se levanta Esdras y dice: publiqué ayuno, lo declaré, lo dije en medio de todo el pueblo que era necesario que nos abstuviéramos, porque eso es ayuno, abstenerse de alimento. Cuando nosotros ayunamos, amados hermanos, muchas veces, la mayor parte del tiempo, vamos a tener aflicción. Sí, nuestra carne se va a ver afligida. Nuestra carne, me refiero a nuestro cuerpo físico, porque la tripita empieza a sonar. La cabeza empieza a querer explotar, porque muchos dicen: si yo no tengo el cafecito de la mañana, me da dolor de cabeza. Si no tengo el bollito de pan o el huevito, el gallo pinto, la tocineta, lo que usted desayune, no sé, me da dolor de panza y la tripa me suena. Va a haber cierto o una totalidad de sacrificio en medio de nuestras vidas. Pero eso es necesario para cada uno de nosotros, amados hermanos. Es necesario que entendamos que sí, vamos a pedirle a Dios por restauración, por cuidado, por protección, porque eso era lo que pedía Esdras. Pero no solamente es que Él me llegue a dar, sino que yo entienda que yo tengo que poner mi vida también a favor de la obra de Dios. ¿Y cuando pongo mi vida? Cuando me abstengo. Me abstengo de alimento en este momento en particular. Ahora, ¿de qué otras cosas tendríamos que abstenernos cada uno de nosotros? Porque sí, van a haber momentos donde literalmente Dios nos vaya a pedir ayuno, donde vayamos que abstenernos, a tener que abstenernos de alimento, amados hermanos. Vayamos a tener que sacrificar nuestras carnes, nuestro cuerpo, nuestro estómago, nuestra cabeza, no sé. Vamos a tener que sacrificar nuestras vidas. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque anhelamos que el Señor venga a defendernos. Anhelamos que el Señor venga a estar a favor de nosotros. Y vea que dentro de la oración Esdras incluía aún sus bienes. Porque la parte de los bienes, la materia, aún puede llegar a ser tocada por el adversario. Cuando lamentablemente no tenemos una buena administración de nuestros bienes y buscamos cómo satisfacer nuestra carne o hacer cosas ilícitas en los desórdenes que podamos tener aún en la manera económica, el enemigo puede meter su mano ahí y puede hacer daño. Por eso Dios nos convocaba y le convocaba al pueblo y le decía: para afligirnos. Y cuando hablamos ahí de afligirnos delante de nuestro Dios, es humillarnos. El ayuno es para que podamos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Dice su palabra que si yo me humillo bajo su mano poderosa, ¿qué hace Él? Me exalta. ¿En mi tiempo? No. En su tiempo Él no se exaltará. Pero le toca al pueblo de Dios, en medio de esa aflicción, en medio de ese abstenerse aún físicamente, humillarse. Entender que hay uno sobre, que hay uno que va a cuidar, que hay uno que va a resguardar, que hay uno que va a proteger. No mi brazo, no mi razón, sino Dios. Es el que va a estar sobre todas las cosas en medio de mi vida. Dice que aún para afligirnos también afligirse es benignidad, porque en utilizar esta estrategia busco de la benignidad y de la bondad de Dios, amados hermanos. Busco de la bondad y la misericordia de Dios para con mi vida. No es solamente dejar de comer, es decirle: Señor, ten misericordia de mi alma, sé bueno conmigo, sé propicio conmigo, muestra tu benignidad, muestra tu bondad. Y sigue diciendo ahí que también afligirse dice que es el someterse y el ser sumiso. A veces llevamos la parte de aflicción como a llorar solamente, a estar tristes. Pero a través del ayuno, yo le digo al Señor: someto mi vida en tus manos. Estoy sumisa a tu voz, a tu voluntad, para que tú hagas, para que tú ejecutes lo que tú quieras en medio de mi vida, en medio de mi camino, en medio de mi casa, en medio de mis hijos, en medio de mi trabajo, en medio de mis estudios, para que tú hagas tu perfecta voluntad.
Y dice, para solicitar de Él camino derecho para nosotros. Porque es necesario que busquemos, porque eso es solicitar, es buscar. Y me llamaba mucho la atención que lo llevaba a que yo lo busco a través de la adoración y la alabanza. Como Dios igual sigue uniendo, amados hermanos, las diversas estrategias, porque Él sabe que son necesarias para cada una de nuestras vidas. No es solo venir, abstenerme de alimento y decir, ay Señor, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Es que yo soy tan buena, pero yo no entiendo, Padre, ¿por qué no? Es buscar en adoración, Señor, rindo mi vida, rindo mi corazón, yo te alabo y te adoro porque puedo estar afligida. Puede el enemigo venir detrás mío, persiguiéndome, pero yo sé quién va delante mío. Yo sé que tiene muro alrededor de mí. Por eso te doy la gloria, sí, en medio de mi aflicción, en el medio de mi buscar. Creo que tú estás estableciendo tu senda por la cual tú quieres que yo siga. No mi camino, sino el camino del Señor. La senda del Señor que es derecha, porque nuestro camino muchas veces nos hace torcernos de la verdad. Por eso tenemos que buscar, requerir de Él el camino que es derecho, amados hermanos. Cuando nos abstenemos, cuando aún afligimos nuestro cuerpo, ponemos nuestra mente solamente en el Rey, en Dios, y le pedimos al Señor que Él sea que traiga respuesta a cada uno de nosotros. Necesitamos y requerimos aún de sacrificios para que entonces podamos ver la respuesta de Dios sobre cada uno de nosotros. Y vean que aquí estaba hablando Esdras, y vamos a verlo en otros ejemplos más adelante, amados hermanos, que no solo los ministros eran los que entraban en ayuno, no solo la parte autoridad. Si usted se pone a leer las escrituras, amados hermanos, dependiendo del momento y el acontecimiento, eran mujeres, eran niños, eran jóvenes, hasta los animales los metían a ayunar. Todos con un mismo entendimiento tenían que comprender que era necesario afligir, humillar, buscar esa benignidad y esa bondad de Dios. Cuando Dios convoque ayuno, venga usted con ese pensamiento, amados hermanos, donde su carne va a sufrir, pero su espíritu se va a vivificar, porque ese espíritu va a conectarse con el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios lo va a llenar, lo va a sustentar, lo va a sostener y nada le va a hacer falta. Cristo ayunó, amados hermanos. ¿Cuánto tiempo ayunó Cristo? 40 días y 40 noches. Y en ese periodo de ayuno, amados hermanos, tuvo su tripa, le sonó. Dice la palabra que, bueno, no dice que le sonó, pero que tuvo hambre. Y que inmediatamente vino el tentador. Vino el enemigo a probarlo. Pero si él no hubiera puesto su mente en esa aflicción que tenía, donde rendía su vida delante de Dios para que Dios le mostrara el camino derecho, palabras de autoridad no hubieran salido de la boca de él para poder decirle a Satanás, conmigo no puedes. Porque luego de que estuvo ayunando, Satanás tocó a la puerta y se rindió ante el enemigo. Jesús no. Tuvo palabras de autoridad para defender su vida de las artimañas del diablo, porque vino Satanás y le presentó todos los reinos de esta tierra, pero la palabra estuvo en su boca, porque a través del ayuno, amados hermanos, él entendió que sí, tenía que humillarse y afligirse, pero también someterse bajo la mano de Dios para que Dios fuera el que lo sustentara y lo sostuviera en medio de su momento de aflicción, en medio de su momento de necesidad. Sigue diciendo ahí: publiqué el ayuno, me afligí, solicité el camino derecho para nuestros niños, nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese. Porque sabía Esdras, amados hermanos, porque cuando hablamos aquí de defender, dice que es buscar amparo, que es buscar socorro. Y de acuerdo a los salmos, ¿quién es nuestro amparo y quién es nuestra fortaleza? Dios. ¿A quién le pido yo el amparo y a quién le pido yo el socorro? Siendo entendida en la palabra, en lo que Dios me enseña, ¿a quién le pido yo la ayuda? ¿A mi jefe? Cuando me hace falta, porque tal vez soy un poquito desordenada. Ay, hágame un vale.
necesito 10,000, 15,000 de vale. Y cuando llega la quincena ya no tiene ni un 5 partido a la mitad de tanto vale que pidió. Porque buscó el amparo en otra persona, en otro individuo. ¿A quién le pido ayuda? ¿A mi amiga, a mi amigo? Que me aconseje porque no sé cómo resolver esta situación en mi trabajo, en mis estudios, con mis compañeros, con mis amigos. O busco como Esdras, entrar en ese ayuno para buscar el socorro y el amparo de Dios. A veces vivimos situaciones adversas, no porque Dios así lo quiera, amados hermanos, sino porque nos refugiamos y buscamos la ayuda en otros que no deberíamos. En vez de correr a los pies de Cristo, en vez de buscar el consejo en medio de la casa del Señor para entender cuál es el camino derecho que Él quiere que yo siga. Si usted le ha clamado, si usted le ha pedido a Dios y aún tal vez no ha visto respuesta, tal vez Dios está necesitando que usted sacrifique su cuerpo a un físico. Presente ese ayuno y le pida al Padre que por favor traiga una respuesta oportuna para que entonces su mente no lo vaya a hacer buscar a usted ayuda en otro lado. Porque Dios hasta este momento no había hecho maravillas con este pueblo de Israel. Muchas. Porque, amados hermanos, este es el segundo retorno de Israel. Y el segundo retorno fue igual que el primero. Con mucha abundancia salieron de Persia, de donde estaban. Con mucha abundancia. Porque si ustedes se ponen a leer, este rey les permitió llevar corderos, becerros para sacrificar y otro montón de cosas para hacer sacrificios. Y de hecho, si ustedes terminan de leer el capítulo 8, ahí se muestra la cantidad de animales que sacrificaron. Abundancia, salieron con abundancia, pero porque Esdras supo a quién pedirle la ayuda. Esdras supo a quién buscar para que lo defendiera. Esdras supo a quién correr para que le diera ese amparo, amados hermanos. Porque no solamente era que no le voy a pedir ayuda a mi enemigo, sino que dice, tengo que demostrar y tengo que manifestar dar testimonio de lo que he venido mostrando y manifestando anteriormente, que la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. La mano de Dios va a estar a favor de todos los que le buscan. La mano de Dios no va a abandonar a nadie que le busca. ¿Y por qué a veces nos podemos sentir abandonados? ¿Por qué a veces nos podemos sentir solos? ¿Por qué a veces nos podemos sentir afligidos al punto de que me muero, me quiero morir, de que no tengo ganas de vivir? ¿Por qué? Si dice su palabra que la mano de nuestro Dios es para bien, pero ¿de quiénes? De todos los que le buscan. Yo quiero ver el bien de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Buscarle. Yo no puedo pretender querer ver el bien de Dios, pero seguir viviendo mi vida como si Dios no estuviera en ella, como me da la gana. No puedo, porque entonces no voy a ver el bien de Dios. Esdras y el pueblo, Zorobabel y el pueblo vieron el bien de Dios, porque aún en medio del cautiverio en que se encontraban, buscaban el rostro de Dios. Daniel, en medio del momento en que se encontraba de cautiverio, buscó el rostro de Dios. Aún habido muchos decretos donde decían, si usted tiene que inclinar su vida hacia la estatua. Si lo hace hacia otro Dios, muere. Daniel por aquí le entró y por aquí le salió. Inclinó su vida en adoración a Dios. Sus amigos fueron echados a hornos de fuego, fueron echados a fosos de leones, pero ellos sabían quién los defendía. Ellos sabían quién los amparaba, ellos sabían quién los socorría, ellos sabían quién era su Dios, amados hermanos.
Y por eso son necesarias las estrategias, porque cuando mis fuerzas en mi humanidad ya no me dan más, corro y la utilizo para que entonces Dios la renueve y nos dé fuerzas como las del búfalo, dice su palabra. Y esos animales, amados hermanos, son fuertes, muy fuertes. Yo un día de estos vi un video de un señor, no sé si era un búfalo o bisontes, era lo mismo que búfalo. Bueno, es como de la familia. Pero ahí lo agarró y lo tiró bueno, una cosa, porque son animales así, fuertes macucones. Dios nos va a dar ese tipo de fuerza, pero tengo que entender que el amparo de quien tengo que buscar es el de Él, no el del enemigo, no el de mi carne, no el de mi razonamiento, no ir a buscar a mi vecino, no ir a buscar a mi tío, no ir a buscar a mi abuelo, no ir a buscar a la televisión, no ir a buscar el celular. Refugiarme en Dios, sacrificando, absteniéndome aún de muchas cosas. Si Dios me inquieta a orar, amados hermanos, pero el televisor o el teléfono puede más que mí, haga ayuno, para que entonces usted pueda abstenerse de ver ese televisor y pueda buscar el rostro del Señor cuando Dios se lo pide, que así sea. Si es que queremos ver nuestra vida enderezada y ordenada. Porque ahí es donde está la pregunta. ¿Cómo quiero ver mi vida? ¿Cómo quiero caminar? ¿Derechita hasta el final o de vez en cuando estarme torciendo porque me gusta la torcidita? Sigue diciendo ahí, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Su poder y su furor, su ira, su enojo va a ser contra todos los que le abandonan. Y nosotros somos de los que saltan del barco, de los que son, ¿cómo se le llama? Los que los sacan del ejército, de los que son desertores. No, somos de los que permanecen para siempre. Pero sí tengo que cuidar, mis amados hermanos, que si yo busco el amparo en otro, puede el poder y el furor de Dios venir sobre mí. Porque Dios va a ver como si yo lo estuviera abandonando, como si yo estuviera alejándome de Él, como si yo no quisiera que Él atendiera mi vida, me cuidara, me resguardara y librara del mal. Por eso dice ahí, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué sucedió? Él fue propicio. Él nos fue propicio, Él fue favorable. El que Dios fuera propicio con cada uno de nosotros se dio debido a que, de acuerdo al Strong, propicio es quemar incienso en adoración. Dios vio que mi oración y mi ayuno fue grato delante de Él, porque lo estaba haciendo de la manera correcta, porque había un fin determinado en medio de ese ayuno, en medio de ese sacrificar y abstener mi cuerpo físicamente. Y era para buscar ese resguardo y esa defensa de Dios en medio de nuestras vidas. Entonces Dios fue favorable conmigo y vimos su respuesta sobre cada uno de nosotros. ¿Usted quiere ver la respuesta de Dios? Amados hermanos, venga el miércoles en oración, en clamor, en alabanza. ¿Usted quiere ver la respuesta del Señor? No puede el miércoles, venga el domingo a las 9:30 de la mañana. Y clame por ese favor, gima por esa protección, gima por ese resguardo del Espíritu en medio de su vida. Porque sí, hay pueblo, hay ministros como Esdras que se levantan en esta casa y proclaman y publican. Pero también le compete al pueblo, amados hermanos, entrar a utilizar las estrategias y buscar ese rostro de Dios para ver la respuesta en medio de sus vidas. ¿A quién le pedimos la ayuda a nosotros? ¿A quién pedimos la ayuda? ¿A Dios? ¿O tratamos de solucionar con nuestro brazo? Tratamos de solucionar como lo aprendí de mis padres. Porque lo que pude haber aprendido de mis padres fue: mi chiquito se porta mal, un pescozón le doy. Porque así nos enseñaron. Tratamos de aprender de nuestros padres.
Tal vez no soy ordenada en mis finanzas, entonces voy y le pido a Pedro para darle a Juan y después ahí otra vez tengo que pedirle al otro y darle al otro y el otro y usted vive una vida donde todos presta y no goza de los bienes que tiene por el desorden tan grande que hay. O tal vez lo que aprendí de mis padres, que entré a trabajar en este trabajo que tengo nuevo, no, pero es que ahora yo quiero este otro, no, pero yo quiero el de ahora el otro, no, pero quiero, y estudio. ¿De quién busco ayuda? ¿De quién aprendo? ¿De Dios a través de Esdras? ¿A través de cada una de las estrategias que me da? ¿O de lo que vengo arrastrando de atrás? De lo que se me fue enseñado. Porque Dios quiere, amados hermanos, que nosotros podamos en verdad afligir nuestras vidas cuando es necesario. Humillarnos y buscar esa benignidad y esa bondad de Dios, si es que queremos salir hacia adelante victoriosos. ¿Va quedando claro? Si tienen aporte o alguna pregunta pueden hacerlo. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20. Hay que tener claro que para utilizar esta estrategia, amados hermanos, para que sea utilizada de manera adecuada, tenemos que tener motivos correctos para la ejecución de esta estrategia. El pueblo de Israel a través de Esdras era para buscar esa defensa, ese resguardo de Dios para con sus vidas. Vamos a Marcos capítulo 2, versículo 18 al 20. Dice así la palabra del Señor. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. El mensaje de Juan, amados hermanos, era un mensaje al arrepentimiento. Era pedir a favor de que Dios viniera a través de Cristo, a través de ese que él estaba predicando, a perdonar los pecados. Había una necesidad ahí. Ayúdanos, Señor, para que cuando este Mesías venga, yo lo pueda recibir, yo lo pueda aceptar, yo lo pueda entender, yo lo pueda escudriñar en medio de mi vida, como para que entonces el perdón de pecados venga. Pero ya estando Cristo en medio de ellos, ya era el que había sido declarado, el que había sido predicado, ya estaba entre ellos. Pero estos discípulos no lo entendían. Por eso Cristo viene y les dice, los discípulos de Juan les decían: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Mientras que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos sí ayunan. Porque en el momento en que Cristo estaba en medio de la tierra, Él estaba mostrando cuál era el reino que todo el pueblo debía de seguir. Buscar el reino de los cielos. Si seguimos a Cristo, amados hermanos, es porque ya lo hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Él está obrando en medio de nuestras vidas, pero van a haber momentos dentro de nosotros donde tal vez aflora la carne, donde tal vez aflora el deseo, donde tal vez aflora la condición que nos impide verlo. Y es ahí donde tenemos que buscar a través del ayuno encontrar a ese amado. Los discípulos de Cristo lo tenían ahí en ese momento. Y si tenían alguna duda, ¿a quién acudían? A Cristo. El mensaje a través de Cristo estaba delante de ellos. Cualquier necesidad que tuvieran, ahí estaba Cristo para resolverles. Pero iba a llegar un momento donde ya Cristo no iba a estar. En el simbolismo de lo que hablaba Cristo aquí. Vendrán días cuando el esposo les será quitado.
Y entonces en aquellos días tendrán que ayunar. Cristo o el esposo, símbolo de Cristo. Cristo, símbolo del esposo. Iba a llegar un momento donde iban a ser quitados. Yo les pregunto, los fariseos, ¿cuánto ayunaban? De acuerdo a la historia, dice que ayunaban 2 veces por semana. ¿Y qué les decía Cristo a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿por qué lavan lo de afuera y no lavan lo interno? ¿De qué les servía el ayuno, amados hermanos, si no hay un entendimiento claro? ¿Para qué estaban ejecutando ese ayuno? Si a través de la ejecución de ese ayuno ellos entendían que eran para purificar y limpiar sus vidas internamente, hubiera surtido un efecto ese ayuno en medio de ellos. Pero lo que había era una pura apariencia. Usted puede ayunar toda la semana si quiere, pero si no hay un motivo en particular donde tiene que venir la sanidad, la limpieza, la purificación de Dios a su vida, ese ayuno no va a hacer ningún efecto. No sé si me estoy dando a entender. Yo quiero que el ayuno, amados hermanos, el que yo me sacrifique absteniéndome de alimento por 2, 3, 4, 5 horas todo un día, surta un efecto. Tengo que entender, amado hermano, que no lo puedo hacer por religiosidad, sino porque en verdad quiero que Dios transforme, que Dios cambie mi vida, que Dios aclare mi pensamiento, que Dios defienda mi causa, que Dios resguarde mi corazón, mi familia y todos mis bienes aún. Juan el Bautista llegó a quedar preso, amados hermanos, y él junto con sus discípulos ayunaban. Y cuando estuvo preso, ¿qué se levantó en el corazón de Juan? Duda. Porque le dijo a sus discípulos, vayan a pregúntenle a ver si él es el que iba a venir a morir por nosotros. O sea, se levantó la duda. ¿Y el ayuno entonces qué hizo? Dios quiere que ejecutemos estrategias, pero que esa ejecución de la estrategia sea con el fin y el motivo adecuado. Si usted es una persona que constantemente ayuna, amado hermano, bien pueda, sígalo haciendo, pero entienda que tiene que tener un motivo por el cual lo está haciendo. Esdras fue por defensa de su pueblo. Esdras fue por resguardo de su pueblo, porque duraron 4 meses en llegar a Jerusalén. Y el camino hacia Jerusalén estaba rodeado de enemigos. Filisteos, amorreos, heteos, jebuseos y todo lo que usted quiera. Amalek, que lo vamos a ver la próxima semana. Amalek, un enemigo que no se destruyó desde el inicio y lo siguió atacando de generación en generación. Por eso Esdras, su fin en el ayuno fue resguardo, protección. ¿Cuál es el fin de tu ayuno si es que usted lo practica constantemente? Tiene que haber un motivo particular, amados hermanos. Y mientras está el esposo, mientras tenemos esa conexión con nuestro Padre, mientras nuestro oído está atento a escuchar su voz y a través de la palabra leemos, la escudriñamos y el mensaje queda grabado, es necesario el ayuno. ¿De acuerdo a lo que estamos estudiando? No, si yo tengo una conexión con Dios. Pero si en algún momento llego a quedar extraviada, porque de acuerdo a lo que dice aquí, vendrán días cuando el esposo le será quitado, y cuando hablamos de quitar es removido, o que tal vez quede lejos, o que haya cierta separación entre yo y el esposo. Cuando me sienta separada de Dios, cuando me sienta lejos de Dios, no corra y no se vaya de la congregación. Cuando se sienta separada de Dios o separado, no se aísle. No se ponga en una esquinita solo. Use la estrategia. Ayune. Porque la recomendación de Cristo fue: vendrán días que el esposo les será quitado y entonces tendrán que ayunar. Cuando usted se sienta solo, como decía el mensaje, el anuncio, triste y afligido, busque a voz amiga. No sé si se acuerdan, era de mi época. Y la voz amiga en este caso es, a través del ayuno, buscar la conexión con Dios. Nuevamente, para poder oírle, para poder reunirme nuevamente con Él.
para poder tenerlo en medio mío y decirle: Señor, sigue hablando a mi corazón claramente. A sus discípulos Cristo les hablaba de manera clara. Al que no le entendía lo hacía por parábolas. A sus discípulos les hablaba claramente, porque tenían una comunión constante con Él. Amados hermanos, que nosotros podamos entender y tener bien claro eso. No ejecutemos, no solo esta estrategia, cualquier estrategia, y creo que lo vimos la semana pasada a través del aporte que daba la hermana Stephanie. No ejecutemos las estrategias por religiosidad o por apariencia, porque surtirían un efecto en el corazón. No. Vuelvo y reitero, los fariseos se pegaban con la piedra en el pecho. ¿Cuáles lugares buscaban los fariseos? Las primeras posiciones. ¿Y les sirvió de algo, amados hermanos? No. Que cuando yo busque y use las estrategias de Dios, entienda que es porque quiero que se cumpla su voluntad en medio de mi vida. Así como voy a despojar mi cuerpo aún físicamente de alimento, también tengo que poner en mente que tengo que despojar mi interior. ¿De qué tengo que despojarme? ¿De la incredulidad? ¿Del temor? ¿Del menosprecio? ¿De la ansiedad? ¿De la pereza? ¿De la apatía? ¿De la ociosidad? ¿Del conformismo? ¿Del yo todo lo puedo? ¿Yo todo lo sé? ¿Yo no necesito de nadie? Para que entonces el resguardo y la cobertura esté sobre nosotros, y así como Dios fue propicio con el pueblo de Israel, sea propicio con cada uno de nosotros. Podamos ver su favor, podamos ver su misericordia en medio de cada una de nuestras vidas, amados hermanos. Dios es bueno y Él es fiel con cada uno de nosotros, y Él quiere que su iglesia crezca, que su iglesia sea entendida. Aun cuando ejecutamos diferentes estrategias, lo importante es ponerle sentido a lo que hacemos. Hacerlo de la manera adecuada, de la manera correcta, para que entonces veamos la respuesta de Dios en cada una de las peticiones que presentemos delante de Él. ¿Tienen alguna pregunta, algún aporte? No voy a avanzar más, amados hermanos. La próxima semana estaríamos terminando con este punto porque hay una indicación de parte de Dios que tiene que ser expuesta. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a estar orando para lo que es el cierre de esta enseñanza ahorita, y sí le voy a solicitar al hermano líder de Ujieres que apenas terminemos la oración, tratar de ver si los hermanos ya culminaron con su lección, porque necesitamos que todos los que están abajo puedan estar aquí para que puedan escuchar una indicación de parte de Dios. Decidimos que fuera la parte de presbíteros, que fuera ahora después de la enseñanza, porque está muy ligado a lo que estamos estudiando, amados hermanos. Pero eso sí, no se me va ninguno, sino que se me quedan todos aquí. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a poder nosotros ejecutar adecuadamente cada una de las estrategias que Él nos ha venido dando. Vea que Él nos está adiestrando una tras otra, una tras otra, una tras otra. Que seamos diligentes en poner por obra la palabra de Dios si queremos ver el bien de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Padre, delante de ti, Señor, en esta mañana, te agradezco, poderoso Dios, porque nos enseñas, Señor, porque a través de tu palabra nos sigues perfeccionando y aún mostrando, Padre, hacia dónde quieres dirigirnos, poderoso Rey. Te pido, Señor, que cuando nos lleves a utilizar de esta estrategia, lo hagamos de la manera adecuada, de la manera oportuna, poderoso Dios, entendiendo cuál es el objetivo, cuál es el fin, Señor, por el cual nos estamos absteniendo de alimento, para que entonces, Señor, podamos ver la respuesta y el respaldo de tu Espíritu sobre cada
cada uno de nosotros. Que también podamos comprender y entender que así como muchas veces físicamente nos abstendremos, Padre, de alimentos, espiritualmente todos los días tenemos que abstenernos de todo aquello, Padre, que nos lleve a querer satisfacer nuestra carne, nuestro razonamiento y nuestros deseos. Ayúdanos, Padre, a que podamos, Señor, seguir trabajando para que tu obra se siga perfeccionando en cada uno de nosotros. Que no haya dureza, que no haya apariencia, que no haya religiosidad, Señor, sino que haya una muestra genuina de que tú estás en medio nuestro, nos estás guiando, Padre, y nos estás enseñando, y nosotros estamos ejecutando y poniendo por obra cada una de tus indicaciones. Bendice a tu pueblo, Padre, y que esta palabra la puedan llevar en sus corazones, meditar en ella, Señor, en esta semana, para que entonces la próxima, cuando tú nos llames, Señor, a continuar viendo, Padre, esta estrategia, nuestro corazón esté abierto, Señor, a seguir recibiendo tu consejo. Gracias por tu misericordia. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.